en mi mente yo sabía que nadie me iba a escuchar. ¿Por qué? Porque nadie lee libros y menos libros de negocios, se lee muy poco, ¿no? Entonces digo, nada, no va a tener éxito. Y entonces empiezo a crear el podcast, pero empieza a tener tracción. A los 3, 4 meses me empieza a escuchar gente. Al principio no me escuchaba nadie, pero luego me empieza a escuchar gente y a los 5, 6 meses el podcast se colocaba número 1 en varios países. De YouTube es una mierda, esto no funciona. Y cuando haces eso, la gente responde y levanta la mano y dice, a mí me gustó eso. Eso que has explicado aquí me sirve, me nutre, me suma. Tenía éxito en la vida. Cada escalón que yo subía, más infeliz me sentía. ¿Por qué? Porque no me llenaba. Porque todas esas cosas, que son unidades de medida del éxito, son cosas que realmente no te tienen por qué dar éxito. Entonces es importante que sepamos conocernos. Esto, si yo siento vértigo, es que siento responsabilidad. Entonces yo siempre digo, para las personas que tengan miedos, como tú decías, vamos a transformarlo en vértigo y vais a ver como a los 2 o 3 segundos de haber comenzado, vais a sentir la mayor felicidad que habéis experimentado nunca. Bienvenido y bienvenida al primer episodio del podcast Tu Ventaja Secreta. Soy Alexandra Ri, fundadora del Centro Internacional de Transformación Humana Metamorfosis, y este es un espacio para ti, es un espacio donde encontrarás las respuestas a tus preguntas que te ayudarán a resolver los retos con los cuales puedes enfrentarte en estos momentos. Es decir, aquí vas a descubrir las estrategias y métodos poco conocidos, los métodos de autoconocimiento profundo, porque sabemos que si queremos ver los cambios significativos en nuestra vida fuera, obviamente tenemos que empezar a vivir los cambios por dentro. Y por eso en este podcast encontrarás las herramientas, estrategias que te ayudarán a neutralizar los frenos que puedes tener a nivel mental, emocional y obviamente estratégico. Y además para mí es un honor de estrenar esta serie de entrevistas con mi amigo, con emprendedor y conferenciante y la persona a quien admiro muchísimo, con Luis Ramos. Además, siempre digo a Luis que él es Superman porque tiene maneras elegantes de gentleman y imagínate, consiguió crear un podcast más escuchado en todo el mundo. En español, obviamente. Por lo tanto, hoy espero que Luis va a compartir con nosotros sus secretos, los secretos de su éxito. Por eso, espero que vas a escuchar este podcast hasta el final. Hola, Luis, ¿cómo estás? Estoy abrumado, es demasiado, no soy tanto, no, para nada. Lo dices tú y suena mucho más de lo que es. Muchísimas gracias, Alexandra, Sasha. Muchísimas gracias por todo lo que has dicho. Creo que exageras, pero exageras muy bonito, te lo agradezco. No lo estoy exagerando porque de verdad tú tienes un recorrido muy interesante, conseguiste no solamente mucho éxito a nivel profesional, pero como persona de verdad que impresionas porque eres muy generoso y se nota que quieres aportar mucho valor a nuestra sociedad. Por eso me encantaría que nos cuentes un poco ¿cómo es Luis Ramos más allá de negocios en lo personal? ¿Cómo te definirías? No sé. En lo personal, normalmente soy una persona muy congruente, muy consecuente, soy coherente. No soy en el ámbito privado diferente de lo que soy en el ámbito público. Y yo creo que eso también la gente lo ve. Entonces, si alguien tiene cierta relevancia, como yo pueda tener en ciertos ámbitos, es porque eres como eres. O sea, se puede engañar a mucha gente poco tiempo, pero no se puede engañar a mucha gente mucho tiempo, ¿sabes? Entonces, yo ya llevo con el tema de los podcasts como 8 años, completando el 8º año ya. Y entonces, pues yo creo que la gente ya ve lo que eres, ¿no? Ya te conoce muy bien, ¿no? Y en ese sentido, yo pretendo ser muy transparente siempre. Entonces, en el ámbito privado soy exactamente igual que me puedas escuchar en el ámbito público. Y yo creo que esa es la clave, no para los podcasts, probablemente para la vida, ¿no? Probablemente para la vida. Ser como eres, ser congruente, da igual con quién estés, si sea famoso, si sea anónimo, y ser como debes ser, ¿no? Como eres tú. E intentar ser siempre la mejor versión de ti mismo también, ¿no? No seamos ahí todos gruñones si podemos ser simpáticos y amables, ¿no? Entonces, claro,
si entendemos que todo el mundo es bueno por naturaleza, que la gente es buena por naturaleza, intentar ser tu mejor versión significa ser bueno la mayor parte del tiempo. No tonto, bueno. Entonces, sí, me considero igual en público y en privado. Lo que tú dices, ¿no? Intento ayudar a la gente, que no ha sido siempre así, Sasha. El tema ha sido una evolución, como todo el mundo, ¿no? Todo el mundo evoluciona. Pero ha sido una evolución que yo hace un año o 2 años empecé a dar una charla, o se me ocurrió así a salto, que yo lo que he estado haciendo en la vida, que creo que lo hacemos todos, es la búsqueda de la felicidad. Intentar encontrar la felicidad. Y fíjate que, si quieres, yo ya pillo carretera, yo tiro. Pero en el tema de la búsqueda de la felicidad es muy curioso que la mayor parte de la gente, cuando crecemos, cuando somos niños y se nos dice, no, pues la felicidad o tener éxito en la vida va a ser tener un buen trabajo, tener un buen coche, una buena casa, una buena familia, ¿no? Pues una vida profesional en ese sentido que te dé calidad de vida, ¿no? Y esa es la idea con la que uno crece. Entonces, claro, ¿qué haces? Pues estudio y hago una carrera y la universidad y luego empiezo en un trabajo y en teoría eso me va a dar la felicidad. Y yo hice ese camino. Yo empecé como empleado. Yo empecé a trabajar muy joven, con 17 años. Entonces llevo ya una vida trabajada. Y empiezo con 17 años y con mucha ilusión, ¿no? Porque trabajar y crecer en una empresa, todo eso me va a dar la felicidad, ¿no? Entré a trabajar en un banco, en un área de desarrollo de informática. Yo soy ingeniero informático, entonces empecé a trabajar en el área de informática, pero de lo más bajo, de programador junior. Y empiezo a crecer en la empresa y estaba haciendo lo que se suponía que me iba a hacer feliz. Programador junior, programador senior, jefe de proyecto, analista, lo que fuera. Y llegué... En 10 años trabajando en ese banco, llegué a liderar equipos de unas 25 personas que trabajábamos. Yo vivía a lo mejor un año en Frankfurt, un año en Londres. En teoría ya lo había conseguido, tenía un BMW, ya lo tenía todo, ya era feliz, ¿no? Ya eso es lo que indicaba que yo tenía éxito en la vida. Cada escalón que yo subía, más infeliz me sentía. ¿Por qué? Porque no me llenaba. Porque todas esas cosas, que son unidades de medida del éxito, son cosas que realmente no te tienen por qué dar éxito. Y a muchas personas sí, se dicen a sí mismos, no, pues mira qué coche tengo, mira qué bien, y lo presumen, ¿no? Y lo he conseguido. Yo estaba en ese juego cuando me di cuenta de que no es el juego que yo quería jugar. No es el juego que yo quería jugar, aunque lo había conseguido y era bueno jugando ese juego de ser un empleado y cada vez ser un mejor empleado. Yo no era feliz. Y entonces seguía buscando la felicidad. Y la felicidad, como no la encontraba siendo empleado, digo, pues me voy a hacer eso de emprendedor o empresario, ¿no? Vamos a ver de qué va eso. Y por casualidades de la vida, yo vivo en México, pues ahora, pero originalmente yo soy de Barcelona. Entonces llego a México por causas, cosas de la vida. Acabo en México tomando la decisión de decir, me voy a pillar un año sabático en el trabajo para intentar eso del emprendimiento, a ver qué tal. Pasaron años, o sea, me quedé en México, pasó el año sabático y yo empezaba a crear negocios y eso sí me gustaba mucho más, ¿no? Y entonces yo decía, vale, ya estoy en el camino de encontrar la felicidad, ¿no? Y me hago emprendedor, me hago empresario y he creado como ahora como deben ser como 7, 8 negocios. Muchos o varios han salido mal, 2 o 3 han salido muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar con los negocios? No todos salen bien y todos a la primera, pero me sirvió mucho de aprendizaje. A todo esto llevo más de 18 años ya viviendo en México, emprendiendo, siendo empresario. Y empecé a crear, creé una constructora. Estuve construyendo casas muchos años, construyendo casas. Yo no tenía ni idea de construir casas, entonces contrataba arquitectos y todo eso, pero a mí me hacía feliz construir cosas para otros, ¿no? Construir cosas para otros. Y entonces yo pensaba que había alcanzado la felicidad. ¿Y sabes qué? Tampoco. Porque no era completamente feliz. No estaba siempre los clientes o yo no me la imaginaba así la casa, yo pensaba que... Y a mí me frustraba mucho porque un proceso de construcción de una casa eran como 8 meses o así, entonces tú estás metido en un proyecto 8 meses y luego el cliente dice, no me la imaginaba así, y digo, vaya, no me hacía feliz del todo, ¿no? Y entonces todo, siendo empleado o emprendedor o siendo empresario, como lo he sido de la construcción inmobiliaria muchos años, me daba cuenta que todo lo que el centro de todo era el dinero.
Era el dinero. Yo soy empleado, busco esos coches, esa calidad de vida que demuestre que lo he alcanzado, ¿no? Y como empresario también estaba en esa liga, ¿no? Entonces lo que pasó fue el podcast. El podcast apareció en mi vida como una opción, ¿no? Yo había hecho radio de joven, me gustaba la idea de hacer radio, pero bueno, lo hacía mientras estudiaba y fuera un divertimento, ¿no? Pero me gustaba mucho el micrófono. Entonces, en esas estaba yo, que estaba estresado con el tema de la constructora, de la inmobiliaria y tal, y yo me voy a buscar un hobby, algo que me guste. Y entonces puse el podcast, escuchaba muchos podcasts y tal, pues voy a hacer uno yo, ¿no? Y entonces me compré un micro. ¿Y de qué hago el podcast? Pues de lo que siempre tengo aquí, tengo una montaña de libros aquí en la mesa, pues siempre tengo libros. Entonces, pues voy a hacer un podcast de libros. En mi mente yo sabía que nadie me iba a escuchar. ¿Por qué? Porque nadie lee libros y menos libros de negocios, se lee muy poco, ¿no? Entonces digo, no va a tener éxito. Y entonces empiezo a crear el podcast, pero empieza a tener tracción. A los 3, 4 meses me empieza a escuchar gente. Al principio no me escuchaba nadie, pero luego me empieza a escuchar gente y a los 5, 6 meses el podcast se colocaba número 1 en varios países. Número 1 de negocios en varios países. Y entonces fue cuando empieza a suceder la magia. Todo esto que empezó como un hobby, el podcast que era un hobby, un divertimento, hacer algo que me gustaba, por el simple hecho de hacer algo que me gustaba. Eso me daba la felicidad. ¿Por qué? Porque no había nada detrás de eso más que el espíritu de dar. No el espíritu de hacer dinero, sino el espíritu de dar. Y eso me lleva a algo que fue lo más mágico de todo, que fue la interacción con la comunidad. Empieza a escribirme gente, y mails, y más mails, y más mails. Montamos una comunidad en Facebook, de aquella era Facebook el top, montamos una comunidad en Facebook y 35.000 personas. Algo muy loco, ¿no? Y todo mensajes y gracias y tal, y la gente te empezaba a consultar y a pedir consejo de todo, de cosas personales, de cosas profesionales. Hice una charla TED al año siguiente y en esa charla habíamos hecho la unidad de medida de cuántos mails se había contestado. Yo había contestado en el último año y medio. Lleva 1 año y medio de podcast. En 1 año y medio de podcast yo había respondido 12.000 correos. 12.000 correos en 1 año y medio. 12.000 correos que son 12.000 o 10.000 personas que estaban ahí dedicando su tiempo a escucharte y luego dedicando su tiempo a enviarte un mensaje y a decirte gracias o me ayudas, me sirves, me sumas, ¿no? Toda mi vida yo había tenido la búsqueda de la felicidad alrededor del dinero y ahora tenía yo una cosa encima de la mesa que me daba felicidad plena y no giraba alrededor del dinero. Entonces, en mi búsqueda de la felicidad, que fui empleado y no fui feliz, fui empresario y no fui feliz del todo, tenía algo que me hacía feliz, ¿sabes? Entonces, como tengo familia, había que mantener a la familia, me planteé, dije, si yo consigo que todo este rollo del online me genere los mismos ingresos que me está generando la constructora y las casas, dejo la constructora y las casas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque lo que me hace feliz es esto. Entonces me puse una meta de 1 año y medio. En 1 año y medio yo tengo que conseguir igualar los ingresos con el tema del online. ¿A qué no sabes cuánto tardé en conseguirlo? 3 meses y medio. En 3 meses y medio yo empecé a ofertar cursos, a dar formaciones, a dar consultorías. En 3 meses y medio yo estaba generando los mismos ingresos equivalente a lo que estaba generando con una constructora. Sí, me había puesto 1 año y medio. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo digo, pues es una señal. Está claro que no necesito lo otro. ¿Por qué? Porque si tengo 2 cosas que me generan el mismo resultado económico, pero hay una que me hace feliz y otra que no, pues está claro, ¿no? Entonces, bueno, tenía por ahí terrenos, construí las últimas casas y ya está. Ahora sí sigo teniendo terrenos, invierto mucho en terrenos y todo eso, pero ya no construyo. Y me he dedicado 100% a esto, porque me hace feliz. No es que me haga feliz generar ingresos, sino que me hace feliz ayudar a la gente. Me da felicidad hacer algo que la gente luego le sirva, le sume, ¿no? Y me lo agradezca. Acabo de terminar una formación en vivo de 3 días de empresarios y vienen a mí porque confían en mí. O sea, gente que no es económica la formación. Y la gente viene porque le ilusiona verme, porque le ilusiona conocerme, pero sobre todo porque confían en mí. Son empresarios que están dejando de lado su empresa durante 3 días para estar tiempo completo conmigo. ¿Por qué? Porque confían en ti. Entonces, eso a mí me hace feliz.
porque yo lo hago del corazón, yo quiero ayudar a las personas y que las personas me lo devuelvan de esa forma, esa confianza, a mí es lo que más me llena. Entonces, mi vida giró durante mucho tiempo alrededor del dinero porque eso se nos ha enseñado que tiene que ser así, y la evolución mía pues fue decir, no que no piense en el dinero, pero ¿y si pienso en el dinero de forma diferente? ¿Y si pienso en el dinero como una consecuencia de? Es decir, voy a hacer algo que me apasiona. Voy a intentar impactar positivamente a las personas y estoy seguro que el dinero llegará si hago las cosas así, ¿no? Pero lo importante es hacer lo que me apasiona e impactar positivamente a las personas. Efectivamente, el dinero ha llegado. De hecho, gano más ahora que con la constructora, pero no me preocupa. Tú sabes que muchas personas pueden identificarse con esto de que estás todos los meses mirando qué he gastado, qué no he gastado, que estás pendiente del dinero. Yo no quiero que suene presuntuoso, pero yo ya no lo hago. Ya no lo hago. Tengo muy buena calidad de vida y el dinero no es el centro de mi vida. Es algo impresionante tu historia, de verdad, y me siento muy alineada contigo a nivel de valores y por eso te invité también para participar en el podcast, porque yo veo cómo aportas valor y que lo haces de verdad desde el corazón. O sea, quieres de verdad aportar mucho valor a nuestra sociedad y lo estás sintiendo a nivel intangible, a nivel energético, a nivel de sensaciones que tienes cuando estás contigo. Pero ¿sabes qué pasa? Ahora las personas que nos están escuchando quizá te están mirando y pensando, vale, pero Luis Ramos, claro, es grande y cuando tienes dinero es más fácil desarrollar tu hobby y monetizar tu hobby cuando ya facturas algo. Por eso me encantaría que nos compartas tu experiencia, sobre todo en los momentos difíciles. Por ejemplo, si hablamos sobre las personas que ahora mismo quizá tienen algunas deudas o les cuesta hacer crecer su facturación, pero sí que quieren ganar y facturar de su pasión, pero no saben cómo empezar. Por eso la pregunta consiste en esto. ¿Tú alguna vez en tu vida seguramente pasaste la situación cuando te sentías bloqueado o desorientado, no sabías cómo actuar, qué hago? O sea, en estos momentos, ¿qué hacías para encontrar esta fórmula secreta para ti, que eficaz para ti, para que puedas monetizar tus talentos? Es que no lo hacía. Originalmente yo no lo hacía. ¿Por qué? Porque no sabía que es el síndrome del impostor, Sasha. Tú lo sabes bien, que muchísima gente no explota todo su potencial porque cree que no lo vale. Es decir, yo sé hacer tal cosa, pero ¿a quién le puede interesar que yo explique tal cosa? ¿No? Y mucha gente no confía en lo que sabe porque piensa que no es valioso, que no tiene valor para otras personas. Es ahí donde entra la magia de las redes sociales. Las redes sociales yo creo que son un impulsor del ego en ese sentido muy interesante, sobre todo cuando empezamos. O sea, si yo creo un podcast y al principio no me escucha nadie, pero yo soy constante, que la clave es constancia, si yo soy constante, ¿qué va a pasar? Probablemente genere una comunidad. No tiene que ser grande ni millonaria, es una comunidad. A lo mejor, ¿sabes qué? Hago un podcast porque a mí me gusta, ¿qué quieres? Yo qué sé, me gusta encuadernar libros, ¿sabes? Me gusta encuadernar libros, que es algo súper minúsculo y dices, ¿a quién le puede interesar que yo hable de encuadernar libros? Pero a ti te gusta. Pues esa es tu pasión. Y tú podrías estar hablando durante horas de encuadernar libros. Y entonces empiezas a crear a lo mejor esto que es más visual, un canal de YouTube. Oye, ¿cómo encuadernar rápido un libro? Ese libro que se me ha roto y se me han soltado las páginas, ¿cómo lo puedo arreglar? Hablas de lo que te gusta y es encuadernar libros en este caso. Y de repente, eso que tú decías, ¿a quién le puede interesar? Resulta que ese vídeo de repente tiene 300, 1000, 2000 vistas y empiezas a decir, o sea, no soy solo yo el que le interesa. Hay 300 personas, o 1000, o 2000, o 1.000.000 de personas que a lo mejor están interesados en encuadernar, en arreglar el libro que está roto. Y entonces te das cuenta de que lo que haces tiene un valor. Pero ¿cómo lo haces? En la medida en que estás ayudando a otros. Entonces la clave de todo esto es que hagamos algo siempre, no con una ansia económica. Es decir, voy a hacer un canal de YouTube porque quiero vivir de YouTube y ganar 3.000 euros al mes. Bueno, puede ser una opción, pero probablemente si no te sale bien a la primera, a la segunda, a la tercera, vas a decir, esto de YouTube es una mierda, esto no funciona. Y no es así. No es así. Simplemente tienes que entender que lo que tú haces tiene que ayudar a otros.
No a ti, a otros. Y cuando haces eso, la gente responde y levanta la mano y dice, a mí me gustó eso. Eso que has explicado aquí me sirve, me nutre, me suma. Entonces, cuando nosotros tomamos la generación de contenidos por placer, por disfrute, resulta que nos encontramos con la posibilidad de crear una comunidad, de crear una base de seguidores, gente que sintoniza con nosotros. Entonces, la base de todo este juego, que no es otra cosa que un juego, y es muy bonito pensar que estás jugando. Estoy jugando a hacer un vídeo, estoy jugando a hacer un podcast, que le quitemos el drama a las cosas. Cuando nosotros hacemos eso, lo que sucede es que empezamos a disfrutar del proceso. El primer vídeo que vas a hacer o el primer audio que vas a hacer va a ser un churro, va a ser un desastre. Eso va a ser así, el primero y el segundo y el tercero. Pero hay un tipo en Estados Unidos que es como el youtuber más famoso del mundo ahora, es un jovencito que se llama MrBeast. MrBeast, yo recuerdo una entrevista que decía, es un tipo que tiene cientos de millones de seguidores. Y MrBeast decía, yo me propuse crear un vídeo cada día. Y ese vídeo cada día siempre lo analizaba y decía, no lo he hecho bien aquí, o la cámara, o el ángulo, no sé. Y siempre decía, quiero mejorar una sola cosa para el siguiente vídeo. Y el siguiente vídeo era el día siguiente. Entonces su obsesión era mejorar una sola cosa en cada uno de sus vídeos. Ahí está donde está el señor este, ¿no? Tiene 23, 24 años y es top mundial, ¿no? Pero ¿por qué lo hacía? Por el ansia de que su contenido fuera cada vez mejor. Por el ansia de que su contenido sirva a otras personas. Entonces el objetivo es personas que quieran seguir su pasión. Como tú decías, es que yo tengo un trabajo a tiempo completo. Yo tenía un trabajo a tiempo completo. Es más, yo viajaba y estaba construyendo en varias ciudades. Es un desmadre eso en agenda. Pero yo encontraba un espacio para mí mismo para disfrutar de mi pasión. No por un tema económico, sino, ¿sabes qué? Yo disfruto el micrófono, a mí me gusta hablar, pues le voy a hablar al micrófono un par de horitas y le explico un libro. Y ya está. Esa era mi pasión, porque me gustan los libros, me gusta el micrófono, mezclé todo eso. Entonces, a las personas que digan, ya me gustaría a mí seguir mi pasión, pero no soy como él. Bueno, yo tenía un trabajo a tiempo completo. Yo estuve con el podcast durante 2 años y medio compaginándolo con mi empresa. O sea, no estaba haciendo esto a tiempo completo y manteniendo una comunidad con miles de personas y tal. Y yo estaba construyendo casas y vendiendo casas. O sea, es normal que tengamos que compaginarlo, pero creemos ese espacio nuestro para nuestra pasión. ¿Sabes qué? Estos jueves por la noche que yo me encierro 2 horitas, estos son míos. Y ahí hago mi rollo, lo que sea. Que te apasione, que lo disfrutes y que tengas el ansia, como ese hombre, de mejorar. ¿Sabes? De hacerlo cada vez un poco mejor y de hacerlo constantemente. Es decir, si vas a empezar un podcast, si vas a empezar a crear contenido, si vas a intentar crear una comunidad, no te pongas la meta de decir, lo voy a hacer durante 3 episodios y a ver qué pasa. El mundo hay como... No sé cuál será el número final ahora, pero más o menos en el mundo hay unos 2,5 millones de podcasts que se hayan creado, ¿no? A lo mejor ponle 3 millones que puedan ser ahora. En el mundo se han creado en la historia de la humanidad 3 millones de podcasts. De esos 3 millones de podcasts, la gran mayoría, es decir, la gran mayoría, estamos hablando menos de 1 millón, son podcasts activos. O sea, hay más podcasts abandonados que podcasts activos. Y de hecho, hay un 60-70% de podcasts que solo tienen un episodio. ¿Por qué? Porque la gente dice, pues voy a crear un podcast porque hay que crear un podcast, ¿no? Porque es la moda, ¿no? O hay que invertir en, yo qué sé, en criptomonedas porque es lo que sea, ¿no? La moda, siempre hay modas, ¿no? Entonces, si para ti lo que vas a hacer es una moda, eso es que es una imposición de fuera. Entonces, olvida eso. Si vas a hacer un podcast es porque es la forma de expresión que tú escoges para explicar algo que pueda ayudar a otras personas. Y ponte como meta, ¿sabes qué? Lo voy a hacer una temporada, ¿sabes? 9 meses o 6 meses, voy a hacer 20 y tantos episodios, ¿no? Como las series de televisión, 24 episodios. Pues haces 24 episodios. Y entonces evalúas y dices, ¿me ha sumado o no me ha sumado? Spoiler. Siempre te va a sumar. Siempre vas a haber aprendido, vas a ser una mejor persona, una persona que comunica mejor, una persona que sabe exponer mejor, que sabe explicar mejor y una persona que probablemente ya ha generado una comunidad. Entonces, como yo os decía antes, el dinero va a llegar, pero en la medida en que tú no lo pongas como prioridad. Yo ganar dinero con el podcast, a lo mejor tardé 11 meses, creo que el primer ingreso, que fueron $200 o $300 de YouTube, fue al año prácticamente. Es interesante, sí. O sea, paciencia, ¿no?
Pero no era mi objetivo. De hecho, o sea, yo llevaba un año subiendo los audios a YouTube, que yo también los subo a YouTube y tengo una base de seguidores grande. Yo subía los audios a YouTube y tenían visualizaciones bastantes. Yo no tenía ni activada la monetización. Porque no era mi objetivo. Entonces, al año dije, oye, ¿y si activo la monetización? A ver qué pasa. La activo. Oh, $200, $300. Algo así fue el primero. Entonces, cuando el dinero no es tu objetivo, sino tú lo estás haciendo porque disfrutas. Y luego tiene una contrapartida en la gente. El premio es la comunidad. El premio es la gente que te sigue, que te envía mensajes. Yo que te sigo a ti en redes sociales, tú estás publicando constantemente mensajitos de gente que te llega de sintonizo contigo, gracias por este mensaje, me sirve, me suma. Entonces, eso es lo que nos llena a nosotros. Claro que queremos de hacer esto algo sostenible, pero hacer un negocio, cuando tú te centras en una pasión que te sirve para ayudar a otras personas, luego hacer un negocio de ello no es malo, no es feo. Al contrario, si yo consigo vivir de esto, significa que voy a poder ayudar a más personas. Entonces, el objetivo de esto siempre es intentar ayudar a la... Yo siempre les digo a mis alumnos, el objetivo de esto, el juego de esto, las únicas reglas que hay aquí son buscar ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, si tú partes de esa premisa, yo busco ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Si eso te implica hacer un podcast o un canal de YouTube o una newsletter o lo que sea, eso son simplemente medios para un fin. Y el fin es ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Si tú haces eso en tu vida, mucha gente es pero esto que me está diciendo a mí no me sirve. Sí, lo entiendo. Yo estaba allí también con la mentalidad de decir es que yo tengo que trabajar X horas para que me paguen tanto dinero, ¿no? Sí, todos hemos estado ahí en esa mentalidad y es lo que nos han enseñado. Pero si nos buscamos un espacio en nuestra vida para nuestra pasión, la desarrollamos de forma altruista, buscando ayudar a la mayor cantidad de gente posible, llegará un momento en que el dinero va a llegar. Y lo bonito de esto es que no te va a importar, porque lo que a ti te gusta es ayudar a la gente, porque lo que a ti te nutre, tu premio, es ayudar a la gente. Y el dinero, perfecto, me va a ayudar a seguir ayudando y cada vez a más gente. Pero nunca va a ser el objetivo. Yo he tardado muchos años en aprender eso, pero pues ahora que lo aprendo es que lo disfruto cada día al máximo. ¿Por qué? Porque yo deseo que sea lunes para que aparezca el siguiente episodio publicado y ver a cuánta gente le gusta. Eso es lo que me... Estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo, sabes que cuando tenemos una pasión, si hacemos algo que realmente nos apasiona, entonces nuestra energía se expande y otras personas sienten esta energía. Es algo que nos ayuda también a alcanzar a más personas que necesitan nuestra ayuda o nuestros conocimientos o nuestra experiencia. Pero sabes que es algo curioso que muchas personas que nos están escuchando ahora quizá o que me siguen en Instagram me escriben que, mira, Alexandra, yo todavía no entiendo en qué consiste esta pasión de toda mi vida, esta misión, entre comillas, o no sé qué talentos tengo para poder realmente aportar tanto valor. O sea, están buscando estos elementos clave que les podría ayudar a vivir bien, sentirse feliz y facturar bien también, ¿sí? Y por eso quería preguntarte, ¿y tú pones foco en lo intangible cuando estás hablando sobre los momentos de cambio? Por ejemplo, en el momento cuando decidiste grabar el podcast, empezar a grabar tu podcast, ¿tú sentiste, o sea, conectaste con tu intuición? ¿Hiciste caso a tu intuición o prestaste atención a dónde está tu energía, dónde se expande tu energía? ¿O simplemente tomaste esta decisión más a nivel mental, más analizando? Un poco de las dos cosas, porque cuando hablamos de pasión, estamos hablando de algo que es muy subjetivo, ¿no? Que lo que me apasiona a mí, a ti no te tiene por qué apasionar. Entonces, evidentemente, lo que a uno le apasiona es totalmente subjetivo. Entonces, en el caso de la pasión, yo siempre les digo a las personas que están así como dudosas de eso, ¿no? ¿Y yo por dónde tendría que tirar? No soy bueno en nada, síndrome del impostor de nuevo. Yo siempre les digo lo siguiente, es muy simple, pero muy, muy básico, pero funciona para muchas personas. Yo siempre les decía, si tuvieras que hacer un podcast, un canal de YouTube o un Instagram, lo que sea, dime algo que tú harías gratis durante los próximos 5 años y no te importaría. ¿De qué hablarías?
si yo te dijera, en los próximos 5 años no vas a cobrar nada. Si eso fuera así, ¿de qué hablarías? ¿Qué es lo que más disfrutarías? Inmediatamente la gente dice, o sea, a lo mejor la gente tenía estratégica, ¿no? Y, no, vamos a hacer un podcast de marketing y tal. A ver. Pero, ¿y si yo no te pagara nada en los próximos 5 años, harías un podcast de marketing o qué? No, hombre, no. Si no, lo haría de fútbol, o lo haría de tenis, o lo haría de libros, ¿sabes? Entonces, esa es la clave. Cuando nosotros ponemos condiciones a nuestras elecciones, es decir, si no estuviera el dinero en medio, si tú no tuvieras una parte más mental, más estratégica, ¿qué escogerías realmente? Entonces, escogerías probablemente algo que te guste más. Entonces, la elección, en mi caso, se basó en eso. En decir, voy a hacer un podcast. En mi caso, el resumen es, lo voy a hacer como hobby, ¿no? O sea, un hobby nunca esperas que te paguen. Y hay gente que hace colección de sellos, y hay gente que hace encuadernación de libros, y hay gente que lee libros. Entonces, si tú tomas esa idea que tú disfrutas hacer, compártela con el mundo. Y vas a ver, con el simple ansia de compartir lo vas a poder hacer. Yo en mi caso lo que hice, también lo comento a veces, es un rompecabezas. Aquello en lo que yo disfruto y es un ikigai, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aquello que disfruto y en lo que soy un poco bueno, ¿no? Un poco decente. Pues tengo una buena voz, sí, no tengo una mala voz. Yo, por ejemplo, me pagué la universidad dando clases. Entonces tengo cierta gracia para la didáctica, ¿no? O sea, sé más o menos, soy didáctico. Entonces, tengo buena voz, entonces lo del micro, ¿no? Voy para el podcast, ¿no? Yo siempre digo, tengo una cara para la radio, entonces vamos a hacer podcast. Entonces hago el podcast, que sea didáctico, ¿no? Porque es algo en lo que más o menos soy bueno. ¿De qué lo hago? De libros, porque siempre tengo un libro en la mano, siempre estoy leyendo. Entonces empiezas a tomar todas esas piezas que has hecho en tu vida. Y yo, por ejemplo, hace como 10, 12 años estuve en un club de oratoria, ¿no? Para hablar en público y todo eso. ¿Por qué lo hice? Porque me apetecía. ¿Sabes? Porque lo disfrutaba. Entonces, si nosotros empezamos a hacer una recopilación de cosas que hay en nuestra vida que nos gustaron hacer, por ejemplo, en mi caso, a mí me gustaba dar clase, lo disfrutaba, me gustaba la radio, me gustaba hablar en público, me gustaban los libros. Si metes todo eso, libros para emprendedores sale de manera más o menos lógica, ¿no? Entonces, muchas veces lo que tenemos que intentar, si lo podemos ver así, es fluir en aquello que más nos gusta. Y fluir en aquello que más nos gusta es, primero, haz una lista de las cosas que te gustan en realidad. No de las cosas que deberías hacer para conseguir tal cosa, sino las cosas que te llenan. Entonces, cuando pensamos en cosas que nos llenan, entonces normalmente la solución es más obvia de lo que parecía. O sea, hablar de libros para emprendedores, nadie que yo sepa en el mundo estaba haciendo un podcast similar. Yo lo hice. ¿Fue una idea clave, una idea fantástica, una idea brillante? No. Fue cristalizar a las cosas que a mí me gustaban. Entonces tiene mucho sentido que yo haga ese podcast. Y como tiene sentido, pues a lo mejor incluso a la gente le puse muchas ganas, fui constante, pues a la gente le sintonizó eso también. Entonces, para toda gente que diga, esto de la pasión, yo no tengo pasiones. No, estoy seguro que sí las tienes. Pero tienes que atreverte a compartirlas con el mundo. Pero pasiones hay. Hagamos la lista ahora mismo de esas cosas que yo disfruto hacer, aunque no me paguen. Y ahí está la clave de tu pasión. Y luego, si esa pasión le ponemos un poco de orden, somos constantes y creamos contenido, por ejemplo, vas a poder crear una comunidad. Y de ahí el universo te espera. ¿Y tú crees que tu intuición también te ayudó a tomar esta decisión o simplemente era una decisión lógica? No, es totalmente intuitivo. O sea, por ejemplo, yo cuando hago lo del podcast fue un momento de altísimo estrés en mi vida. Fue uno de los momentos feos en mi vida de alto estrés, ¿sabes? Entonces lo que haces es buscar, o yo busqué este hobby, una forma de decirlo es hobby, ¿no? Lo que busqué es una escapatoria. ¿Sabes? Un espacio mío en el que estar tranquilo, ¿no? En el que no estar ahí con toda la basura que tenía en mi día a día. Era una época fea en mi vida a nivel de trabajo, ¿no? Entonces el hobby fue una escapatoria, una forma de tener un espacio mío y solo mío en el que yo podía disfrutar de las cosas que me gustaban. No nos generamos ese espacio. Lo que te decía antes, si tú tienes 2 horas a la semana y son esos jueves por la noche, que sean esos jueves por la noche. Pero eso, que sea tu espacio en el que tú lo disfrutas. O bueno, puedes ser tú solo, puedes ser con un grupo de amigos que sintonicéis y tengáis algo común, ¿no? Pero yo creo que es obligatorio que todo el mundo lo haga, que tenga ese espacio de reconocerse a sí mismo como alguien, como una unidad, como una persona que tiene pasiones, cosas y que sigue esas pasiones, ¿no? Mucha gente se frustra
se frustra. Porque hay otra cosa interesante es que, y eso me ha pasado con muchísima gente que luego he estado ayudando con sus marcas personales, el tema de que mucha gente, cuando empezamos a hacer el ejercicio de qué cosas te apasionaban o que te han apasionado en tu vida, mucha gente reconecta con la adolescencia. En mi adolescencia, yo por ejemplo en la radio, yo empecé en la radio con 17, 18 años, ¿no? Entonces, pues yo conecté mucho con mi adolescencia. A lo mejor con 19, 20 empecé a dar las clases y todo eso. Y reconecté mucho con eso, con las cosas que me apasionaban. ¿Por qué? Probablemente porque cuando somos adolescentes no hacemos las cosas por dinero, las hacemos por disfrute, ¿no? Entonces volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Hay muchas cosas que cuando eres adolescente o joven, ¿no? Veinteañero, haces por el mero hecho de que lo disfrutas, pero dejas de hacerlo porque se supone que tienes que estar haciendo otra cosa, se supone que eres una persona seria, formal y que tiene que trabajar y no sé qué, ¿no? Entonces hay muchas cosas, pasiones que dejamos aparcadas y yo lo hice, el tema de la radio lo dejé porque económicamente no me era rentable en aquel momento, entonces me puse a dar clases y todo eso. Y retomé décadas después la idea de mi radio, me monté mi radio, ¿no? Mi podcast es mi radio. Entonces, todo eso me retrotrae a que muchas veces mucha gente bloquea las cosas que le apasionan porque se supone que tiene que hacer otras cosas diferentes, ¿no? Entonces, cada uno tiene una búsqueda personal ahí y la intuición, como tú mencionabas, es clave en todo eso. La intuición muchas veces es no sé por qué, pero sé que tengo que hacer tal cosa, ¿no? Pues en aquel momento de mi vida, pesado en 2015, no sé por qué, pero tengo que hacer tal cosa, ¿no? Y funcionó. Bueno, aunque no me hubiera escuchado nadie, para mí ya hubiera funcionado. Porque no lo hacía para nadie, lo hacía para mí. O sea, a mí me llenaba, me apasionaba y lo disfrutaba. Y qué bueno que entonces he impactado a otras personas y que les ha servido y eso me llena mucho más. Es decir, es mucha felicidad la que te llena porque haces lo que te gusta y encima gusta, lo cual está muy bien. Sí, porque facturar mucho y no estar feliz, ¿para qué? O sea, sentirte mal haciendo el trabajo que no te gusta no tiene sentido. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me recuerdo que en la infancia me encantaba, por ejemplo, participar en los concursos donde recitaba poemas, hablar en público, emocionar y mira, no sabía que voy a trabajar como speaker en las conferencias o dar clases. No tenía ni idea, pero me apasionaba, ¿sabes? Y te conecta, y trazas una línea entre la Sasha de ahora y la Sasha pequeña, trazas una línea y tiene sentido para ti y dices, claro que tiene sentido para mí, es algo que estaba escrito, ¿no? Que yo tenía que hacer de una u otra forma. Lo bloqueamos por la educación, por se supone que yo tengo que hacer esa cosa, pero cuando reconectas esas líneas de nuevo, se siente uno muy bien, es fantástico. Sí, y es algo muy importante. Tenemos que pues poner el foco ahí, porque ¿sabes qué pasa? Que muchas personas también tienen algunos miedos a la hora de cambiar la vida, a la hora de vivir estos cambios. Por lo tanto, siempre digo que tenemos que tener en cuenta tanto factores tangibles, por ejemplo, estrategia que tenemos o las decisiones lógicas, pero también los factores intangibles, por ejemplo, qué emociones tenemos al respecto de lo que queremos conseguir, también son factores importantes. Y te lo estoy diciendo porque sé que tú inviertes mucho tiempo y dinero en tu propio crecimiento personal, o sea, en el proceso de tu propia transformación personal. Entonces, hablando sobre los retos para las personas que quizá ahora sienten esta turbulencia emocional y tienen algunos miedos a la hora de cambiar su vida, ¿podrías compartir, por favor, qué tú hacías en los momentos cuando, pues, te enfrentabas con un reto nuevo? Porque en cada etapa de nuestra vida nos enfrentamos con nuevos retos, es normal. Pueden ser profesionales, pero también pueden ser personales. ¿Tú tienes algún algoritmo que te ayuda pues a encontrar esta claridad que necesitas? Porque a veces nos sentimos bloqueados cuando nos enfrentamos con un reto nuevo que no sabemos cómo abarcar. ¿Qué es lo que podrías recomendar a las personas que ahora mismo se sienten bloqueadas con miedos, con dudas, o sea, y les cuesta avanzar? Yo lo resumo todo en una única cosa. Y es muy simple. Yo soy muy simple. Yo soy muy llano, muy fácil de entender. Muchas veces la mayoría de las veces utilizamos la palabra miedo cuando en realidad no es miedo. Entonces, para mí la clave de todo esto es identificar cuándo nosotros tenemos
vértigo. El vértigo muchas veces es cuando nosotros llegamos al borde de un precipicio y nos da vértigo, ¿no? Y nos da vértigo y de ahí, ¿qué pasa en tu mente? Es que, ¿y si me caigo? ¿Y si me mato? ¿Y si no sé qué? ¿No? Y nos da vértigo. Entonces el vértigo muchas veces es el miedo a fallar. Es el miedo a fallar, ¿no? Entonces muchas veces la gente dice, tengo miedo de hacer tal cosa, ¿no? En realidad lo que tienen es vértigo, ¿no? Yo lo transformo en vértigo. Y cuando yo hago eso, cuando yo entiendo que lo que tengo no es miedo, porque el miedo al final es temor, y yo no tengo temor a hacer una cosa, yo no tengo temor a salir a un escenario a hablar en público. Yo he salido en escenarios de 2000 personas. Y podría decir, ¿me da miedo salir ante 2000 personas? No, me da vértigo, me da vértigo, ¿no? Entonces yo he identificado que cuando yo tengo vértigo, sé que al otro lado de ese vértigo está una alegría muy grande. Siempre que hay vértigo, evidentemente, siempre que hay vértigo es una señal de alerta. Entonces, tener vértigo es estar alerta. Y eso para mí es bueno, porque si estoy alerta, yo qué sé, te decía, esta semana estaba haciendo una formación y sentía vértigo, ¿sabes? El día anterior sentía vértigo, ya decía, ay, la gente está llegando de diferentes partes del país para verme. Me da vértigo, ¿no? Y el vértigo es intentar ver que lo vas a hacer bien, que les va a sumar, que les va a servir. Eso para mí es vértigo, responsabilidad, si lo quieres decir de otra forma, ¿no? Pero yo siempre digo, es vértigo. ¿Qué siento? Vértigo. Si siento vértigo, como sé que soy una persona responsable, sé que me voy a estar alerta y voy a hacer lo mejor que pueda conmigo. Entonces, yo ya no hablo nunca de miedo. Porque la verdad es que yo en mi vida no tengo miedo. Tengo vértigo a veces, tengo vértigo porque hay situaciones que salen fuera de tu área de confort. Vale, eso es vértigo, pero eso no es miedo, no tiene que ser miedo. Entonces, cuando tú entiendes eso, o cuando si a ti te sirve, ¿no? Si tú haces eso, entonces la vida se ve de otra manera, muy diferente, porque ya no sientes miedo, y eso no quiere decir que desafíes a la vida de una manera incoherente, ¿no? Siento vértigo y el vértigo es una señal de alerta para mi cuerpo, para mi mente, para decir tengo que hacer las cosas bien, ¿vale? Esto es importante. El vértigo para mí significa esto es importante. Entonces yo siempre lo he transformado en estos últimos años el miedo en vértigo y a mí me ayuda muchísimo. Y esto lo descubrí y hay un vídeo muy famoso de Will Smith en el que habla de cuando se tiró en paracaídas por primera vez, ¿no? Y habla de que él tenía pavor, ¿no? Tengo miedo, voy a morir, no sé qué, tenía vértigo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Él lo explicaba y a mí me pasó igual también. Yo solo me he tirado una vez en paracaídas y la sensación obvia de vértigo es estás muy arriba y me voy a estampar, ¿no? Entonces, esa sensación de vértigo, que él la explicaba mucho mejor que yo probablemente, es esa sensación de vértigo que al final saltas, aunque tengas esa sensación de vértigo, saltas. ¿Y qué sucede? Lo que a mí me sucedió. En el momento previo a saltar en la avioneta, estás que ves doble, que ves borroso, ves la vida pasada ante tus ojos, todo es así. En el momento en que saltas, que hasta te tienen que empujar para que saltes, porque si no, no lo haces, saltas. ¿Y qué sucede? A los probablemente 2 segundos, 3 segundos de haber saltado, sientes la felicidad más plena que has sentido en tu vida. Porque cuando empiezas a caer, sí sientes la velocidad esa de caída, ¿no? Que se siente como con una montaña rusa, ¿no? Pero a los 2-3 segundos ya no. Ya no sientes que estás cayendo, sientes que estás volando. Y eso sucede ya no hay vértigo, solo hay felicidad máxima. Y no conozco a nadie que no haya disfrutado el salto en paracaídas, aunque justo antes de saltar dijera, voy a morir, grito y vamos, pataleo y todo. En el momento en que superas el vértigo, al otro lado está la mayor felicidad. Entonces es importante que sepamos conocernos. Esto, de lo que estoy hablando al final, es autoconocimiento. Saber que si yo siento vértigo es que siento responsabilidad. Si yo siento vértigo es que sé que tengo que hacer las cosas bien. Pero eso significa confiar en mí mismo. Entonces, para todas aquellas personas que tienen miedo, ¿no? Cuando dicen, es que tengo miedo de que no me salga bien, es que no, eso es vértigo. Pero eso es bueno, el vértigo es bueno, es una señal de que tienes que estar alerta y buscar hacer lo mejor posible, la mejor versión de ti. Y eso es bueno, eso es bueno. Entonces yo siempre digo, para las personas que tengan miedos, como tú decías, vamos a transformarlo en vértigo y vais a ver como a los 2 o 3 segundos de haber comenzado vais a sentir la mayor felicidad que habéis experimentado nunca.
Qué bien, yo estoy segura que estás inspirando a muchas personas que nos están escuchando para pasar a la acción, porque a veces nos sentimos bloqueados y nos cuesta pasar a la acción, es algo muy importante. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces las personas aún no son conscientes, no saben cómo identificar todos estos bloqueos que tienen tanto a nivel mental, emocional, miedos, por ejemplo. A veces en nuestro cuerpo se activan las traumas emocionales del pasado, de nuestra infancia, que nos impiden a conseguir algunos objetivos que queremos, ¿vale? Y están generando esta tensión que sentimos por dentro. Por eso quería preguntarte, quizá tú utilizaste algunos métodos o trabajaste con algunos expertos que te impactaron por su eficacia y que te ayudaron a neutralizar estos frenos emocionales o mentales o energéticos quizá que tenías, o algunas herramientas que te ayudaron mucho, no solamente a nivel estratégico, a nivel de las acciones que realizaste para conseguir a crear un imperio digital, sino también tener en cuenta estos obstáculos intangibles y superarlos. Yo he leído muchos libros y he leído libros de todo tipo, ¿no? A mí me funcionó mucho en un momento de mi vida, o sea, me ayudó bastante Tony Robbins. Tony Robbins. Yo había leído algún libro suyo, estaba bien, pero me sintonizó mucho Tony Robbins hace años, hace como 30 y tantos años, 40 años que está por ahí girando, ¿no? Pero empezó en los 80s y 90s con audios, ¿no? Eran los con cassettes, ¿no? Supongo que originalmente, ¿no? Y cayó en mis manos un programa completo de Tony Robbins en audio. Entonces yo me acuerdo, pues yo pasaba muchas horas de carretera y me los chutaba, ¿no? Y me dieron programas de 8, 10, 12 horas o algo así. Y a mí me funcionó mucho el tema de cómo algunas de las cosas que él dice, como por ejemplo el tema de la fisiología, ¿no? Cómo la fisiología, la forma en que tú te mueves, te demuestras tu fisiología, tus movimientos, afecta a la forma en cómo piensas, ¿no? Es imposible estar triste. Si te fuerzas a sonreír, es imposible estar triste, ¿no? Al final tu fisiología llega a afectar a tus sentimientos, ¿no? Y ese tipo de cosas a mí me han ayudado mucho. Soy una persona muy tímida y parece raro, ¿no?, que esté haciendo cosas en público y todo eso, pero soy una persona tímida, ¿no? Entonces a mí ese tipo de encierro que yo tenía en mí mismo, ¿no?, que tenemos los tímidos, pues me ha costado romperlo, obviamente, pero yo también he buscado romperlo en ese sentido. Me reconozco, o sea, lo que sí soy bueno y he aprendido, y esos programas me han ayudado mucho, es a reconocerme como lo que soy. No como quisiera ser, sino como soy. Entonces, si soy una persona tímida y sé que no me gustaría ser así, está en mi mano cambiar eso. Y cambiar eso a lo mejor significa apuntarme a un club de oratoria. Puede ser. Superar. ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve para estar mejor conmigo mismo. Entonces, ya te digo, a mí como en temas de desarrollo personal con Tony Robbins me funcionó bastante. Acabé yendo hace como, cuando no era tanto como es ahora. Yo cuando fui a un evento de Tony Robbins en Florida, pues debíamos haber como 2.000 personas. Ahora mete como 12.000, es un animal. Y hasta luego me metí en un programa de Business Mastery que él tenía con Chet Holmes, fallecido, pero que me encantó. Que me encantó porque, por ejemplo, Chet Holmes era un tipo... Es uno de mis libros favoritos, por cierto, el libro de Chet Holmes sobre negocios. Y este tipo pues hablaba de negocios de una perspectiva lógica, ¿no?, como yo soy, pero luego tenías a Tony Robbins que hablaba desde una perspectiva emocional, ¿no?, también, y en este sentido de desarrollo interior y de búsqueda de la felicidad, ¿no? Ese equilibrio en los negocios creo que es súper necesario. Entonces yo por esa parte con ellos me ha servido mucho. Me ha servido mucho en temas de negocios y en temas de desarrollo personal y sobre todo reconocerme, el autoconocimiento es fundamental. Probablemente tengo ahí camino recorrido y tiene sentido entonces que a lo mejor yo me reconozca más fácilmente lo que es el vértigo y todo ese tipo de cosas. Pero es que hoy en día quien no quiera desarrollarse a un nivel personal es porque no quiere. Porque es que no tienes que comprar programas, está todo en YouTube. Básicamente en YouTube lo tienes todo. Entonces puedes buscar tu desarrollo personal, buscar eliminar un poco de bloqueos personales, autorreconocerte. Yo creo que la clave es el autoconocimiento en ese sentido, saber qué eres y qué no eres, y entonces tomar decisiones. Porque lo que no podemos esperar es culpar a otros, culpar a externos, ¿no? Es que la culpa es del gobierno, la culpa es de mi jefe, la culpa es de mi mujer.
No, la culpa es nuestra de todo lo que nos está pasando. El premio de lo que nos pase o la carga de lo que nos pase es nuestra. Son elecciones que nosotros tomamos, ¿no? Entonces el autoconocimiento es fundamental y luego tomar decisiones, no estar de forma pasiva en el mundo. Solo tenemos una vida, en teoría, vamos a vivirla al máximo y vamos a hacer de ella que valga la pena, ¿no? Va por ahí la cosa. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo porque de verdad que podemos leer muchísimos libros sobre el éxito, sobre millonarios, cómo consiguieron sus Claro. logros, pero todos somos distintos y por eso es tan importante encontrar esta fórmula ideal para cada uno de nosotros. Y solo lo podemos hacer si seguimos este proceso de autoconocimiento profundo y por eso para muchas personas eres un ejemplo perfecto de cómo conseguir expandir tu imperio a nivel mundial, pero también prestando muchísima atención hacia el mundo interno, hacia tu propio desarrollo personal. Y es el proceso de toda la vida, yo creo. Pero de verdad que cuando estoy conversando contigo, el tiempo está volando. Por lo tanto, antes de terminar nuestro podcast, este episodio, me gustaría que cuentes un poco más dónde pueden encontrarte, información sobre ti, sobre tus eventos, formaciones, para que las personas que quieren seguir aprendiendo de ti puedan hacerlo ya. Muchísimas gracias. No, pues sí que ha pasado rápido la hora. Todo lo pueden encontrar en librosparaemprendedores.net, que es la página central de todo mi mundo. No es un imperio, Sasha, pero bueno, de todo mi mundo online es librosparaemprendedores.net. Entonces ahí lo encuentras todo. Hay cientos y cientos de episodios con un montón de conocimiento, de libros, de gente mucho más inteligente que yo, y yo simplemente los transmito. Y luego también programas y cosas que vamos haciendo. Hay 3 líneas en las que yo quiero desarrollar, en las que creo que puedo ayudar a otras personas a desarrollarse, ¿no? Y es la misión un poco de lo que yo hago es tener una mejor empresa, una mejor marca y un mejor tú, ¿no? Son esas 3 líneas, ¿no? Entonces, para una mejor empresa, este evento que tuve esta semana precisamente es el primer evento, se llama ADN Empresas, que voy a llevar a muchos países de Latinoamérica y España para ayudar a empresarios a hacer crecer sus negocios. Eso es ADN Empresas, para el que sea empresario y quiera crecer su negocio. En librosparaemprendedores.net ahí tiene información de los países en los que estamos próximamente. Y luego, eso es una mejor empresa. Una mejor marca, pues tenemos el máster de marca personal, que es un evento que es una formación de 6 meses que hago un par de veces al año y en la que acompaño a personas a que consigan lo mismo que yo he conseguido. Es decir, generar contenidos, generar una idea de que les apasiona y transformarla en una comunidad de las que luego puedan incluso monetizar, ¿no? Entonces eso es el máster de marca personal y luego alguna otra formación que viene ya en camino para un mejor tú, que tiene también mucho que ver con el desarrollo personal. En definitiva, ese es un poco mi mundo, ¿no? El mundo en el que yo pretendo ayudar a otras personas. De nuevo, no busco desde un tema económico impactar a otras personas, lo que busco es desde un tema humano, ¿no? Desde una perspectiva humana, cómo puedo ayudar a otras personas. Y eso creo que es lo que la mayoría se debería llevar de esto. ¿Qué es aquello que me apasiona? ¿Cómo puedo transformar ese conocimiento que yo tengo y me apasiona a mí en algo que ayude a los demás? Un contenido, un artículo. A lo mejor hay gente que dice, es que yo no soy nada online, es que a mí eso de las redes sociales no es lo mío. Está bien, pero a lo mejor tienes un club deportivo al que asistes habitualmente. ¿Por qué no organizas una charla ahí en ese club sobre esa temática? ¿Por qué no te expones? ¿Por qué no compartes con otros aquello en lo que les pueda ayudar? Es importante que la gente lo haga, que explore aquello en lo que es bueno y que le apasiona y que de ahí consiga una satisfacción personal, una realización personal, probablemente para muchos la primera que vayan a conseguir en su vida, y que eso les llene mucho porque están ayudando a otros. Sí, tal cual, estoy totalmente de acuerdo contigo y obviamente voy a dejar todos los enlaces para que las personas que nos están escuchando puedan encontrarte, pero quiero decir que eres muy humilde y de verdad que conseguiste tanto por eso puedes hablar de todo esto de forma directa pero me encanta este lado personal que tienes. Y además, también aparte de todo lo que hemos tocado hoy, quiero hacerte una última pregunta, porque siempre me gusta hacer esta pregunta, sobre todo también cuando hago lives en Instagram. ¿Cuál es tu visión del futuro? Si hablamos sobre 2030, ¿cómo crees
¿Qué secreto tienen que tener en cuenta las personas que nos están escuchando ahora para tener una ventaja secreta en el año 2030? Obviamente para mejorar calidad de su vida y sentirse feliz. Sin duda, el desarrollar sus propias marcas personales. No entendiendo esto como un lado marketing, sino simplemente es parte de lo que hemos estado hablando. Escoger aquello que nos apasiona y desarrollarlo. Con la llegada, invasión de inteligencias artificiales y cosas que lo hacen todo en automático por nosotros, y llevamos un año con ellas, como aquel dice en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué pasará dentro de 6 años? Multiplica, ¿no? Entonces está claro que va a haber cosas en nuestra vida que van a ser diferentes, que va a haber trabajos en nuestra vida o en el mundo que no van a ser tan necesarios. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Buscar ser útiles. Y ser útiles, si ya está siendo útil una herramienta que nos sustituye, ¿qué podemos hacerlo? Buscar aquello en lo que una máquina nunca nos va a poder sustituir, que es aquello en lo que nosotros somos buenos, aquello que nos apasiona. Las máquinas no tienen pasión, son matemáticas. Entonces desarrollemos nuestra marca personal, nuestra versión única que nadie puede sustituir. Eso significa que el que sea abogado va a tener que reinventarse y dejar de ser abogado para ser otra cosa. No es que deje la profesión de abogacía, pero va a tener que enfocar su negocio de abogacía de otra forma diferente. Lo mismo un arquitecto, lo mismo un informático o lo mismo alguien, un experto en marketing. En definitiva, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar ser útiles para otras personas. Cuando nosotros buscamos ser uno más, y todo eso ha funcionado toda la vida, y es triste que para muchas personas, que yo llevo muchos años estudiando para ser médico y ahora ya no sirve lo de ser médico. Sí sirve, pero es simplemente un activo. A mí me gusta mucho hablar de lo que son los activos. Tus activos pueden ser la formación que tienes, tus estudios, tu experiencia, tus relaciones con otras personas. Todo eso son activos. Lo que tienes que hacer es transformar. Todos esos activos son piezas de un rompecabezas. Lo que tienes que hacer es transformarlos en un rompecabezas, montarlo. Entonces, igual que yo monté, por un lado, me gusta la radio, me gusta la formación, me gustan los libros, los monté todas esas piezas y salió algo único, algo que nadie más puede ser, solo Luis. Yo soy Luis el de los libros, soy Luis el de los libros. Entonces cada uno tiene todas esas piezas, todos tenemos piezas y las tenemos por ahí desperdigadas. Se trata que nos sentemos, las montemos, las unamos, porque ya están ahí, simplemente las tenemos que montar. Y creemos ese rompecabezas que va a ser único, va a ser insustituible y en el 2030 va a ser brutalmente sólido porque lo llevas trabajando durante 6 años. Entonces adelante con ello y nos vemos en 6 años. Sí, nos vemos en 6 años. Muchísimas gracias porque de verdad tú eres un ejemplo de cómo aportar valor aquí y ahora. Y bueno, obviamente vamos a adaptarnos a los cambios, entonces será un futuro muy emocionante, yo creo. Gracias, Luis, por tanto contenido de valor que nos acabas de compartir, por tantos consejos, tanta experiencia que nos acabas de compartir y sobre todo de mi parte, gracias por esta energía bonita que siempre me estás transmitiendo, porque de verdad que es algo mágico. Estoy disfrutando muchísimo de cada conversación contigo. Por eso, para todas las personas que han llegado hasta el final, quiero recordar que vamos a dejar todos los links en la descripción de este podcast. También he preparado un regalo especial para las personas tan comprometidas que están escuchando el podcast hasta el final. Y quiero recordar a todas las personas que están en un momento difícil, que están viviendo un momento difícil, que como acaba de decir Luis, vivimos solo una vida y hay que disfrutarla en vez de sufrir. Por lo tanto, ahora es el momento perfecto para empezar a identificar todos estos frenos que te pueden impedir a conseguir lo que quieres, y estos frenos pueden ser a nivel mental, emocional o estratégico, pero es tan importante identificar todo aquello que ahora te está bloqueando. Y para eso estamos, por eso nos vemos en el siguiente episodio donde te esperan nuevas sorpresas y nuevas ventajas secretas. Gracias, Luis. Un beso grande, gracias a todos por estar ahí y mil gracias a ti por la invitación. Me lo pones muy fácil, eres genial y te agradezco mucho que hayas podido contar conmigo. Gracias.